Buenos días o buenas tardes. Nuevamente en el curso de Finanzas Corporativas 2, estamos empezando la unidad 7, vinculado a la estructura de capital 2. ¿Ok? Entonces acá ya vamos a ver lo que se trata, o de lo que se trata la optimización de capital, ¿no? O la optimización de la estructura de capital. ¿Correcto? Entonces corresponde a la unidad 7, perdón. El logro de esta sesión es que ustedes entiendan, comprendan las implicancias de Modigliani y Miller en el contexto de la administración de capital de manera general, ¿no? Entonces vamos a ver como agenda lo que sería la teoría estática de la estructura de capital, que es M&M, ¿no? Modigliani y Miller, luego la estructura óptima de capital, unos casos de evidencia empírica y el estudio de casos, ¿no? ¿Correcto? Eh, Iniciamos con el tema 1, ¿correcto? Entonces acá vamos a contrastar lo que vimos la semana pasada, ¿ok? En consecuencia, en contexto de esta teoría y cómo es que funciona en la vida real, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es la teoría estática de estructura de capital. Entonces, recordemos un poco cuál era las conclusiones de Modigliani y Miller, o M&M, ¿correcto? En la presencia de impuestos. Entonces, cuando teníamos a Modigliani y Miller, su modelo partía de un escenario sin costos de transacción, no existía Estado, ¿no? Que la primera consecuencia y la más grande consecuencia es que no teníamos impuestos que pagar. ¿Sí? En ese contexto, digamos, la conclusión será que la estructura de capital de una empresa no tenía injerencia sobre el valor de la firma, ¿ok? Vía el costo de capital, ¿no? Costo de capital patrimonial y costo de capital, digamos, combinado, que sería el Weighted Average Cost of Capital, ¿no? A través del WACC. Sin embargo, cuando levantábamos esa restricción, ¿no? Y cuando relajamos esta condición y decimos, ok, si hay Estado, ¿no? Entonces, la consecuencia es que levantamos esa restricción de los impuestos y comenzamos a considerar la existencia de los impuestos. Entonces, como consecuencia de la existencia de impuestos, veíamos que en la curva, ¿no? En la curva del costo de capital de la empresa, de la firma, que es decir, el costo de capital, el costo promedio ponderado de capital, sí teníamos eh, una curvatura, ¿cierto? Entonces, dada la presencia de impuestos, ¿no? Íbamos a tener una estructura, o mejor dicho, una contabilidad de impuestos menor cuando considerábamos una estructura de apalancamiento con terceros, ¿no? Entonces, esa condición invitaba o invita a pensar en su momento, ¿no? Invitaba a pensar que las empresas deberían buscar un ratio de apalancamiento, que es el ratio de capital, eh, infinito, ¿no? Que tienda al infinito o que sea muy alto, ¿no? De manera que podríamos hacer uso exclusivo de eh, o de este beneficio por el escudo fiscal, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso en buena cuenta significaba que deberíamos apuntar a financiar las actividades de la firma solo con deuda con terceros. ¿Ok? Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? La realidad data no solamente actual, sino también data pasada, indica o sugiere que las compañías, eh, haciendo una salvedad de que, dependiendo también de qué sector estamos hablando, vamos en un promedio muy general, podríamos pensar en que el ratio de deuda capital fluctúa entre 50% o 60%, ¿no? ¿Correcto? Entonces, digamos, para ser completamente sencillos, vamos a decir que el ratio observado sería 50-50. Quiere decir que por cada dólar que yo invierta como accionista, iba a buscar, o las empresas buscan tener un apalancamiento en igual proporción, ¿no? Eso es lo que se lee. Ok, entonces aquí comenzamos a analizar también otras condiciones, no solamente la parte de apalancamiento directo, sino una, un siguiente estadio
que nos trae, digamos, justamente el riesgo financiero incorporado a la empresa cuando pensamos en eh, atraer deuda o recursos de terceros. Entonces acá entra a tallar el concepto de bancarrota, que en inglés lo van a encontrar como bankruptcy, ¿no? Bankruptcy. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice, no? A medida que aumenta la deuda o la proporción de deuda capital, ¿no? Van a ocurrir dos fenómenos, ¿no? Tenemos dos consecuencias por incluir apalancamiento en nuestra estructura. El primero y el directo que ya lo hemos visto es justamente el beneficio por el escudo tributario, ¿no? Que viene a ser, o viene a estar dado por, eh, vamos a buscar el Excel de la semana pasada, ¿ok? Un segundito, lo debo tener por acá. Vamos a ver si un archivo. No, ahora un segundito. Y ahora sí, veamos el archivo que vimos la semana pasada, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de esta región, ¿no? Cuando tenemos apalancamiento y vamos aportando o vamos incluyendo deuda en nuestra estructura, lo que sucede es esta concavidad, ¿cierto? Vamos a comenzar a ver un descenso en el WACC, que sería el costo promedio ponderado de capital, ¿correcto? Entonces estamos bajando por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Entonces es justamente esa parte eh, donde vemos justamente el beneficio del escudo fiscal, ¿no? O el escudo tributario. Sin embargo, si regresamos a la gráfica, esto sugeriría que deberíamos estar buscando, ¿no? Apalancarnos cada vez más. No obstante, ya en proporciones más altas, ¿no? En esta región probablemente tengamos o emerja un factor adicional en el análisis, en la escena, que sea considerado como el riesgo de quiebra, debido al apalancamiento más abultado que tenemos, ¿no? Entonces, cada vez que incluimos deuda en la estructura, estamos incluyendo mayor riesgo financiero, ¿ya? Mayor riesgo financiero, y vamos a estudiar justamente ahora en qué momento se presenta ese riesgo financiero que se va a convertir, pues, en un riesgo mucho mayor que se conoce como quiebra, que es el estadio mucho más eh, avanzado, ¿no? De este riesgo financiero, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosas es la quiebra, ¿no? ¿Qué cosas es el conocido como bankruptcy, ¿no? Entonces vemos que eh, la quiebra es aquella situación donde los accionistas pierden el control de la empresa, ¿no? Y normalmente queda en manos de los acreedores, ¿ya? Digamos que en el ámbito legal tiene un nombre que se conoce como un estado ya de concursal, ¿no? Donde, digamos, los acreedores toman control de la firma. ¿Ok? Y eso también va a depender mucho de lo que uno puede hacer frente a las instancias legales, como podría ser Indecopi, ¿no? Que serían ellos los que o conducen las operaciones, o sea, o dirigen, ¿no? Para que la empresa, pues, pueda hacer un llamado a los accionistas, dependiendo de cuán difundido sea su accionariado, ¿no? Si es una empresa que cotiza en bolsa, entonces normalmente sucede, pues, que se hace un llamado público, incluso se tienen que hacer anuncios por periódico, ¿no? Para poder convocar a la mayor cantidad de accionistas. Si es una empresa con un accionariado menos difundido que eso, ¿no? No sé, una SAC o una sociedad anónima simplemente,
los mecanismos de publicidad también pueden cambiar, ¿no? Pero la idea es que existe todo un estado de, digamos, concursal, donde concursan, donde confluyen los accionistas y también los acreedores, ¿ok? Pero también habría una suerte de negociación. Entonces, bueno, esto ocurre pues cuando la empresa ya no puede seguir honrando su servicio de deuda, ¿no? O sea, ya simplemente se declara en quiebra, ¿no? Entonces, pero es como digo, un estadio muy avanzado de lo que es el riesgo financiero, ¿no? El riesgo financiero no deja de ser un riesgo y cuando ya se concretan las acciones, ya ahí ya se puede convertir, o sea, se transforma en una realidad, ¿no? Entonces, cuando hay una deuda muy grande, o sea, sucede la quiebra cuando hay una deuda muy grande, lo que implica que los pagos de servicios de deuda grandes y cuando los flujos de caja de la empresa no son constantes, exige el peligro de que no sean honrados esos pagos, ¿no? Entonces, si la empresa pues entra en cumplimiento con alguno de ellos, dependiendo de qué tipo de deuda no se está honrando, ¿no? Si son, digamos, bonos, entramos ya en un proceso más serio, digamos, más complicado porque existe una figura que se conoce como cross default, ¿no? Donde una cosa deja de funcionar, deja de honrarse, todas las demás obligaciones también se catapultan, ¿no? Se gatillan, se puede decir, ¿no? Se llama triggers. ¿Ok? Entonces, eh, normalmente, pues esta operación o estas circunstancias son supervisadas por una, por alguien especializado, ¿no? Entonces, hay una empresa, una institución financiera que supervisa la liquidación, ¿ok? de- hacia los acreedores y utiliza los ingresos de la venta de los activos para pagar estas reclamaciones, ¿no? ¿Vale? Y acá es donde entra a tallar la prelación en cuanto a tu, a tu concurso de acreedores, ¿no? O sea, si tienes muchos acreedores, mucho tipo de asset classes dentro de lo que es eh, la pata derecha, que serían las obligaciones, ahí se va justamente a establecer cuál es la prelación, ¿no? ¿Ok? Quién tiene pues las prioridades en el cobro y la liquidación de la empresa. Entonces, esto es evidentemente una especialidad en sí misma en temas financieros, ¿no? Acá concursan, pues, diría, creo que todos los actores dentro del mundo corporativo, ¿no? Acá estamos hablando de, desde proveedores, bancos, probablemente bonistas, si es que estamos hablando de empresas más sofisticadas, y los accionistas también, ¿no? Hay acciones que son preferentes, esas acciones son las que deberían cobrar primero, y las comunes son las que cobran al final de todo, ¿no? Entonces, en esencia, que los accionistas pierden la empresa frente a los tenedores de deuda. Es lo que sucede normalmente, ¿no? Hay intervenciones, justamente lo que decía acá, la supervisión, ¿no? Por lo tanto, ante la incertidumbre sobre las ganancias futuras, la posibilidad de quiebra puede limitar la cantidad de financiamiento de deuda que la empresa puede o elige utilizar. Entonces existirán pues costos directos de la quiebra, ¿no? Como temas legales, administrativos, tasas, ¿no? Ante de copy, por ejemplo, también. Hay que reportar todo ese tema, hasta, como las empresas están finalmente reguladas, ¿no? Eh, y aquellos indirectos, ¿no? Directos estamos hablando pues a medida que la atención de los gerentes pasa a administrar negocios a salvo, surgen costos adicionales, costos indirectos, eh, y acá podemos hablando pues de los asesores, ¿no? Tributaristas, en momentos de dificultades financieras, una empresa puede perder ventas, evidentemente, ¿no? O sea, no solamente, o sea, pierde todo su mercado, ¿no? Desde la mercado hacia afuera, que son sus clientes, pero también pierde sus proveedores, ¿no? No solo los proveedores de bienes y servicios, sino también los proveedores de mano de obra, que serían sus operarios o empleados directamente, ¿no? Ya o sea, en un escenario como este, ya la operación se vuelve cuesta arriba, digamos, por un lado no consiguen financiamiento y por otro lado tampoco consiguen proveedores, ¿no? Ningún proveedor, digamos, normalmente podría acceder, así quisiera, digamos, a, a dar servicios a una empresa cuya, digamos, reputación ya está manchada, sobre todo en temas de capacidad de pago, ¿no? Entonces,
ya es un escenario extremo, evidentemente, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de deuda que tenga esta empresa, mayor será la posibilidad de quiebra. Esto también es ciertamente tautológico. Por tanto, mayores serán los costos potenciales de las dificultades financieras. Entonces, ¿qué nos dice, no? Digamos, ante las dos eh, consecuencias de un apalancamiento financiero corporativo, tenemos estos dos efectos, ¿no? Uno positivo, que es el efecto del beneficio tributario por la incorporación de deuda, que me permite a mí eh, deducir impuestos, ¿no? De las operaciones financieras. Y está el otro efecto, que es, digamos, que es un, que tiene, que no, o sea, que no existe un límite visualmente tangible. Entonces uno no sabe exactamente cuál es el punto de inflexión, pero es un efecto subsiguiente o subsecuente a este beneficio tributario, que vendría a ser los riesgos, digamos, de, primero, de liquidez por un exceso de deuda, luego entraríamos a un proceso, digamos, de complicación de solvencia, de la solvencia, donde se compromete la solvencia de la empresa, y si ya estamos en ese momento y no existe una intervención que sea razonable, entonces ya entramos a la fase terminal, que sería la quiebra, ¿no? Estamos en el último stage de este proceso, digamos, de complicación corporativa. Entonces, estas dos fuerzas, que por cierto son consecutivas, pero además son opuestas, nos generan justamente la oportunidad de, por lo menos teóricamente, entender que existiría una estructura que nos optimice las operaciones, donde, digamos, más allá de ello, podemos entrar en complicaciones, pero antes de ello, estamos dejando de tomar beneficios por una estructura dada. Entonces ahí es donde entramos al concepto de optimalidad en cuanto al tema de estructura de capital. ¿Ok? Entonces, la estructura de capital óptima llega a un punto, o llega en el punto en que el beneficio adicional del escudo fiscal de agregar $1 más de financiamiento de la deuda es igual a los costos directos e indirectos de la quiebra por ese dólar adicional, ¿no? Entonces, justamente lo que decía, ¿no? Vamos a ver gráficamente qué significa eso en las siguientes diapositivas, ¿no? Pasado este punto, agregar $1 más de financiamiento a la deuda empeora la situación. Pues comenzamos ya a tener problemas, digamos, o a tener ciertos déficits, ¿no? ¿Okay? Encontramos este equilibrio entre los beneficios del escudo fiscal y los costos de quiebra, encontrando justamente esta relación que hace esta región o esta zona muy pequeñita en la parte que nos optimiza las operaciones, ¿no? Entonces, una vez que la empresa corrige los activos y las operaciones, podemos considerar la forma óptima de financiar la empresa. Entonces, la siguiente figura nos va a demostrar justamente, bueno, la figura está por acá. A ver, vamos a ver, antes de entrar a la figura, la sección esta que le decía de, digamos, de la potenciación de riesgo financiero, se conoce, ya, esa región se conoce como estrés financiero, ¿no? O sea, una región donde la empresa entra en estrés financiero. Vamos a ver qué cosas es ese estrés, ¿no? Entonces, la empresa tiene un nivel dado, ¿no? De apalancamiento, ¿ok? O si esta empresa tiene este nivel dado de apalancamiento que es elevado, el riesgo de incumplimiento comienza a incrementarse, ¿no? Es lo que habíamos escrito, y los stakeholders comienzan a tomar decisiones cada vez más pensadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tipos de decisiones, ¿no? Estas decisiones afectan directamente a la empresa. ¿Por qué? Porque los clientes comienzan a ser renuentes a los compromisos de largo plazo. Entonces, el cliente ya no, o sea, comienza a dudar de la capacidad operativa de la firma para, ¿cómo se llama?, para poder atender sus responsabilidades, ¿ok? Entonces, estas empresas, que han sido sus clientes, es más, de manera inconsciente comienzan a ver alternativas de financiamiento, ¿ok? Luego, sus clientes que también son, vamos, bueno, sus proveedores, que son los que les proveen a la empresa de insumos, ¿no? ¿Ok?
comienzan también a dudar de sus capacidades y digamos que las políticas de crédito que le otorgaban a la empresa comienzan a ser más restrictivas, ¿no? O restrictivas. Entonces, digamos, si antes tenía una política de crédito a 90 días, ¿no? Dada la incertidumbre futura que tiene la empresa, entonces uno de dos, o cortan el crédito o pueden restringirlo, ¿no? Entonces podrían eh, ya no ofrecer 90 días, sino ofrecer, no sé, 30 días, solo 30 días, y si la cosa se endurece, podrían incluso pedir trabajar única y exclusivamente al cash, ¿no? Con lo cual, este, se complica la situación, o sea, se agrava la situación de la empresa, ¿no? En análisis. Ok, entonces, por otro lado, pues un endeudamiento alto puede afectar